Hola amantes de la historia y los misterios bíblicos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y sobre todo en la enigmática muerte de una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. ¿Sabías que la Biblia no nos cuenta explícitamente cómo murió? Este silencio ha dado lugar a tradiciones y relatos fascinantes que han perdurado a lo largo de los siglos. Prepárense para un viaje en el tiempo, que vamos a desentrañar la historia detrás del martirio de Isaías. Para entender su final, primero debemos conocer al hombre. Isaías vivió en el siglo VIII a.C. En el reino de Judá su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que hizo honor a su nombre. Durante más de 40 años sirvió como consejero de varios reyes, entre ellos Usías, Jotam, Acaz y especialmente Ezequías. Fue una época de gran agitación política y espiritual. Asiria, la superpotencia de la época, amenazaba con devorar a las naciones más pequeñas, y Judá no era la excepción. Isaías no era un profeta cualquiera. Se cree que provenía de una familia influyente, posiblemente de la realeza, lo que le daba acceso directo a los pasillos del poder. Pero su mensaje no era complaciente. Con una elocuencia y una fuerza poética sin igual, Isaías denunciaba la corrupción, la idolatría y la injusticia social que veía a su alrededor. Exigía un retorno a la fe verdadera y a la justicia para los pobres y oprimidos. Sus palabras eran como fuego, a veces consoladoras, a veces increíblemente duras. Uno de los momentos más dramáticos de su ministerio ocurrió durante el reinado del rey Ezequías. El ejército asirio, liderado por el temible Sennacherib, rodeó Jerusalén. La ciudad estaba al borde del colapso. El pánico se apoderó de todos, pero Isaías se mantuvo firme. Profetizó que Dios protegería la ciudad y que el rey asirio no lograría conquistarla. Y así fue. Según el relato bíblico, un ángel del Señor intervino y el ejército asirio se retiró milagrosamente. Este evento consolidó la reputación de Isaías como un verdadero hombre de Dios, además de sus profecías políticas. Isaías es famoso por sus visiones mesiánicas. Él habló de un futuro siervo sufriente que cargaría con los pecados del pueblo. Habló de un niño que nacería y cuyo nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Estas profecías, siglos después, serían vistas por los cristianos como anuncios claros de la venida de Jesús. El libro de Isaías es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, lo que demuestra su inmensa influencia. Ahora, pasemos al gran misterio en su muerte. La Biblia, como dije, guarda silencio. El libro de Isaías termina sin darnos pistas sobre su final, pero la tradición judía y los textos apócrifos, es decir, libros que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, sí nos ofrecen una historia, y es una historia terrible y heroica. La fuente principal de esta tradición es un texto antiguo llamado La Ascensión de Isaías. Este libro cuenta que después de la muerte del justo rey Ezequías, subió al trono su hijo Manasés, y Manasés fue todo lo contrario a su padre. Se le describe como uno de los reyes más malvados de la historia de Judá. El rey introdujo la idolatría, construyó altares a dioses paganos dentro del propio templo de Jerusalén y persiguió a quienes se mantenían fieles a Dios. Según este relato, Isaías, ya un anciano, se enfrentó valientemente a la maldad del rey Manasés. Lo reprendió por su apostasía y por llevar al pueblo por el mal camino. Como pueden imaginar, a Manasés no le gustó nada que le desafiaran. Lleno de ira, ordenó la captura del profeta. Isaías, sabiendo el peligro, huyó de Jerusalén y se escondió en el desierto. La historia cuenta que Isaías encontró refugio dentro del tronco hueco de un gran árbol de cedro. Parecía un escondite perfecto, pero sus perseguidores, guiados por el mismo Satanás según el texto, lo encontraron. Al no poder sacarlo del árbol, el rey Manasés tomó una decisión brutal y despiadada. Ordenó que sus hombres tomaran una sierra de madera y cerraran el árbol por la mitad, con el profeta Isaías todavía dentro. Imaginen la escena: un anciano, un hombre que había dedicado toda su vida a hablar en nombre de Dios, siendo asesinado de una forma tan cruel. La tradición dice que Isaías no gritó ni se quejó, soportó su martirio en silencio, fiel a su Dios hasta el último aliento. Esta imagen es tan poderosa que ha sido referenciada a lo largo de la historia. De hecho, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos capítulo 1
Se hace una lista de los héroes de la fe y los sufrimientos que padecieron. En un momento dice que algunos fueron aserrados. Muchos eruditos creen que esto es una referencia directa al martirio de Isaías, tal como lo cuenta la tradición. Aunque la ascensión de Isaías no es parte de la Biblia canónica, su relato sobre la muerte del profeta fue ampliamente aceptado por los primeros cristianos y por la tradición judía. Autores cristianos primitivos como Justino Mártir y Tertuliano mencionan esta historia en sus escritos, tratándola como un hecho histórico. Para ellos, la muerte de Isaías era el ejemplo supremo del destino que a menudo aguardaba a los verdaderos profetas en el rechazo y la persecución por parte de aquellos a quienes intentaban salvar. ¿Por qué la Biblia no cuenta esta historia? No lo sabemos con certeza. Quizás los autores bíblicos se centraron más en el mensaje del profeta que en los detalles de su vida personal. O quizás, en el momento de la compilación final de los textos, la historia de su martirio era tan conocida oralmente que no se consideró necesario escribir. Sea cual sea la razón, el silencio de la Biblia ha permitido que esta poderosa tradición llene el vacío. El legado de Isaías, sin embargo, no reside en cómo murió, sino en cómo vivió y en las palabras que dejó. Sus escritos son una obra maestra de la literatura y la teología. Nos ofrecen una visión de un Dios que es a la vez santo y justo, pero también misericordioso y lleno de amor. Un Dios que anhela una relación con su pueblo, que exige justicia para los vulnerables y que promete un futuro de redención y esperanza. Pensemos en la valentía de Isaías. Se atrevió a hablar la verdad al poder, sin importar el costo. En un mundo donde a menudo es más fácil callar ante la injusticia, su ejemplo nos desafía. Nos recuerda que la fe verdadera no es pasiva, sino activa. Implica defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil o peligroso. La historia de su martirio, ya sea histórica o legendaria, añade una capa de profundidad a su figura. Convierte al elocuente poeta en un mártir, un testigo que selló su testimonio con su propia sangre. Su muerte se convierte en el acto final y silencioso de su profecía. Una denuncia definitiva contra la maldad de un rey corrupto y un pueblo que había abandonado a su Dios. En resumen, aunque la Biblia no nos da los detalles, una tradición antigua y muy fuerte nos dice que el profeta Isaías murió aserrado por la mitad por orden del rey Manasés. Esta historia, llena de brutalidad, pero también de una fe inquebrantable, ha inspirado a creyentes durante milenios. Nos muestra el precio que a veces hay que pagar por la fidelidad y la valentía. La vida de Isaías, desde sus impresionantes profecías en la corte real hasta su presunto final dentro de un tronco de árbol, es un testimonio del poder de la palabra y la convicción que se enseña que las ideas y la fe pueden ser más fuertes que los imperios, que la voz que un solo hombre puede resonar a través de los siglos. Espero que este viaje a la vida y muerte de Isaías les haya parecido tan fascinante como a mí. También es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia valentía y nuestras convicciones. ¿Qué les parece esta historia? ¿Conocían la tradición sobre la muerte de Isaías? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustan este tipo de exploraciones históricas y bíblicas, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.